Perlas del libro de Éxodo. Dios ordena a Moisés que dirija la construcción de un tabernáculo para que él habite en medio de su pueblo. El santuario debe ser construido según el modelo que se le mostró a Moisés en el monte Sinaí. Cada detalle del mobiliario debe ser hecho conforme al modelo celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que nos dirijas a lo largo del estudio del capítulo 25 del libro de Éxodo. Permítenos encontrar, Señor, la perla que nuestra vida necesita en este día. Oh Dios, a ti te suplicamos y esperamos, Señor, que tú nos ilumines. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. El capítulo 25 de Éxodo da inicio acerca de la construcción del santuario terrenal. Primero, durante el tiempo que estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto, luego, por muchos años, en Canaán, el lugar de adoración era el santuario terrenal. Como dice Primera de Reyes 6:1, 480 años después del Éxodo, Salomón levanta el templo que reemplazaría al santuario del desierto. ¿Qué perlas podemos extraer para nosotros de este capítulo? Ingresemos al estudio. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. El santuario va a ser levantado y todo el costo es asumido por el pueblo. Aquí hay una primera perla. El costo es asumido por el pueblo por medio de las ofrendas. Pero esas ofrendas que se darían tienen ciertas características. El ofrendante, el dador, debía darlo de su voluntad, debía darlo de corazón, debía sentir el gozo de dar. Lamentablemente en nuestros tiempos estas cosas se han tergiversado. Hoy en día, para levantar una iglesia o un templo, hay lugares donde se hacen actividades, ventas de productos o ventas de comida. Y ese no es el plan original de Dios. Como ustedes ven, Dios establece que ese santuario sería levantado con las ofrendas del pueblo, pero las ofrendas debían ser voluntarias y de corazón. Si alguno daba en contra de su voluntad, si no le nacía en el corazón, esa ofrenda no era acepta, no era válida. Y ese principio se mantiene hasta nuestros días. El apóstol Pablo habla acerca del dador alegre. Cuando demos nuestras ofrendas, démosle con corazones alegres, con corazones agradecidos. Recordemos esa perla. ¿Qué materiales debían ofrendar? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Se da la lista de los materiales que se necesita para construir el tabernáculo, el santuario.
cada uno de los mobiliarios. Y como ustedes pueden ver, se está pidiendo piedras preciosas, piedras carísimas. Y surge la pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde sale todo esa riqueza? Oro, plata, cobre y demás materiales. ¿De dónde? Recordemos nosotros que cuando Dios le habla a Abraham, Génesis 15, de que su descendencia estaría 400 años en tierra ajena, le dice que saldrían de allí con riquezas. Y posteriormente, en el libro de Éxodo, en el capítulo 11, versículo 2, Dios le habla a Moisés y le dice que el pueblo debe pedir a los egipcios riquezas. Exactamente, el versículo 2 nos dice lo siguiente. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. El pueblo salió con mucha riqueza. La misma Biblia dice que aquel día cuando el pueblo iba a salir, la gente, los egipcios, los apresuraban y ellos les entregaron sus riquezas. El pueblo viajaba en el desierto con mucha riqueza. Cada familia tenía mucha riqueza. Y de esa riqueza debían dar la ofrenda para el santuario. Dios no nos pide que demos aquello que no tenemos. Dios nos pide que demos aquello que Él nos ha dado. Recuerden el voto de Jacob. Jacob le dice a Dios, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. De lo que Dios nos da es que hemos de separar las ofrendas y los diezmos de lo que nos da. No nos pide el Señor algo de lo que no tenemos. Eso hay que tenerlo muy en claro. Hay muchas personas que dicen, bueno, si soy tan pobre, ¿de qué voy a dar? Dios nos pide que le demos de lo que Él nos da. El voto de Jacob fue un voto de fe, un compromiso, una promesa de fe. Jacob se iba huyendo sin nada, con lo poco que pudo tomar. Pero él le dice, de todo lo que me dieres, yo te voy a devolver el diezmo. Y ahora Dios hace una lista de los materiales que debían entregar. Se habla también aquí de pieles de tejones. La palabra hebrea traducida aquí como tejón parece proceder de un término hebreo usado para referirse a una clase de pieles de animales que no se especifican. Algunos encuentran cierta contradicción. Entre versión y versión a veces se dice otra cosa. Pero el punto central es que estas ofrendas debían ser dadas voluntariamente y de corazón. La madera de acacia, esta madera se usa para los diversos mobiliarios. Es una madera dura, de veta fina, muy durable y por lo tanto muy adecuada para los trabajos de carpintería. Y sigue la lista. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de encaste para el efod y para el pectoral. Cuando llegue el momento de la construcción del efod del pectoral, vamos a ahondar en este tema y también en lo relacionado al aceite. El aceite de la unción era un aceite especial. El aceite simboliza al Espíritu Santo y ese aceite no era un aceite cualquiera. Dios estableció qué productos se mezclarían para dar como resultado el aceite de la unción, algo similar con el incienso aromático. Y harán un santuario para mí, y habitaré
en medio de ellos. Este siempre ha sido el propósito de Dios, habitar en medio de su pueblo. Cuando todo este sistema de cosas termine, cuando se establezca el reino eterno de Dios, cuando descienda la santa ciudad, la nueva Jerusalén, a la tierra, dice Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 3, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo. Y cada uno de nosotros formaremos parte de su pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ese ha sido siempre el anhelo de Dios, morar en medio de su pueblo. Y en la tierra nueva, Dios morará con su pueblo. ¿Para qué se levantaría el santuario? Para que Dios habite en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito del pacto? Dios quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe que nosotros somos templos del Espíritu Santo. En el libro de Proverbios se nos da la invitación: dame, hijo mío, tu corazón. Dios siempre quiere morar en medio de su pueblo y en el corazón de cada uno de sus hijos. Apocalipsis 3, recuerden. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama, no nos obliga. Él nos invita, nos exhorta a que le abramos el corazón. Dios en medio de su pueblo. Luego tenemos nosotros que acá hay una indicación precisa y es bueno tener en cuenta este detalle. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La forma, el modelo, los materiales, cada uno de los detalles del santuario fueron inspirados por Dios. Se le mostró. De la misma manera dice el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, que Dios le mostró los planos para el templo que levantaría posteriormente Salomón. Una vez más nos encontramos con una gran verdad. Moisés solo fue un instrumento, un canal por medio del cual Dios llegó a su pueblo. Pero aquí no hay ninguna iniciativa humana, ni en la construcción del templo, posteriormente, ni en la construcción del santuario. Todo es obra de Dios. Los planos, los diseños son obra de Dios, conforme al modelo. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario terrenal, el templo posteriormente, son una réplica del santuario celestial. Y aquí una vez más nos encontramos con otra gran verdad. Todos aquellos que sostienen, bueno, lo que se hacía en el santuario no tiene importancia, cometen un grave error. En cada culto, en cada ceremonia, en cada sacrificio que se realizaba en el santuario terrenal, Dios estaba mostrándoles la forma como nos perdona, como nos salva, como nos redime. El santuario terrenal sirvió como una escuela para enseñar a su pueblo sobre el plan de salvación. Ellos veían cuando ingresaba el cordero, cuando el cordero era sacrificado, en cada uno de los pasos, en cada uno de los procesos, Dios estaba instruyendo a su pueblo sobre el plan de salvación.
De los versículos 10 en adelante, se empieza a describir cada uno de los mobiliarios. Primero, el arca del testimonio, o también conocido como el símbolo del trono de Dios, el tipo del trono de Dios. El arca del testimonio es el lugar donde Dios se manifestaba. Cuando nosotros vemos Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se hizo aquí en la tierra era una réplica del santuario celestial. Los sacerdotes eran símbolo, eran como representantes de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Veamos las características del arca. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud serán de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Se le indica de qué material debe ser construido el arca del testimonio, el arca del pacto. Como ya vimos en Apocalipsis 11:19, esta arca era una réplica del arca que está en el santuario celestial. ¿Y qué es lo que había en el arca? Como ya vimos en el capítulo anterior, se va indicando a Moisés que allí solamente lo más importante del arca sería las leyes dentro y encima el propiciatorio. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varillas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Preste atención. Cada detalle, por más mínimo, fue revelado por Dios. No hay aquí creatividad humana. Posteriormente vamos a ver que Dios da la sabiduría, el don, a 2 personas para que dirijan la construcción del santuario. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué estaría en el arca? El testimonio. ¿Qué es el testimonio? Las 2 tablas de la ley. ¿Qué vio Juan en visión? El arca en el santuario celestial. ¿Qué hay en el arca? El testimonio. Por eso volvemos a repetir. Quienes sostienen que los 10 mandamientos ya fueron anulados, que Dios los anuló, caen en un grave error. Algunos por ignorancia y otros adrede. Las tablas de la ley que Dios escribió con su propio dedo y que se lo entregó a Moisés fueron puestos en el arca del pacto. Ese mismo arca que Juan ve en el santuario celestial no ha sido cesado, no ha sido eliminado. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era el lugar que simbolizaba, o el mobiliario que simbolizaba la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. En esta arca están simbolizados tanto la justicia
como la misericordia. Las 2 tablas de la ley son símbolos de la justicia de Dios, con los cuales se juzgará al pueblo cuando llegue el día. Y el propiciatorio era el símbolo del perdón, era el símbolo de cubrir. ¿Qué significa propiciatorio? Significa cubrir, es decir, perdonar el pecado. Representaba la misericordia divina. El propiciatorio estaba hecho de oro puro, lo que implicaba que la misericordia es lo más precioso de los atributos divinos. Estaba ubicada por encima de la ley, así como la misericordia sobrepuja la justicia. Salmo 85, 10. Los 2 emblemas, la justicia y la misericordia. Y además, ¿qué encontramos? Encontramos a 2 querubines. Los querubines, como vimos en un estudio anterior, y también lo tratamos en la lección de escuela sabática, los querubines están en la presencia de Dios. En la visión de Isaías, Isaías lo describe y lo llama serafines. Ezequiel lo llama querubines. Juan lo llama querubines. Cuando se habla acerca de Lucifer, el querubín protector, él fue puesto en el monte de Dios como el querubín protector. Ellos están en la presencia de Dios. Donde están los querubines está el trono de Dios. Recuerde siempre esto. Cada vez que usted encuentre querubines, va a encontrar al trono de Dios. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. 2 querubines. La disposición de las alas, la disposición hacia dónde va fijado la mirada, hacia el propiciatorio. Nos habla acerca del rol de los querubines. Y cuando nosotros leemos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis la descripción de la adoración celestial, allí también encontramos nosotros a los querubines. Allí el apóstol Juan los llama como seres vivientes. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. A futuro. ¿Por qué? Porque aún Dios no le había entregado el testimonio. En el capítulo 31, 32 se nos habla acerca de la entrega del testimonio. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ese arca es el símbolo del trono de Dios. Desde el propiciatorio, sobre las tablas del testimonio, allí donde están los querubines, allí se manifestaría Dios. ¿Por qué? Recuerden, donde están los querubines, allí está el trono de Dios. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de nuestro estudio de la Biblia. De los versículos 23 en adelante, ahora se nos describe hacer la mesa de los panes de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y las cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Ahora se va a describir la mesa de los panes de la proposición. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo, yo soy el pan de vida?
Y eso está en el libro de Juan. Todo, todo lo que había en el santuario terrenal era un tipo de Cristo. Era una representación de Cristo. Como no hay un objeto, no hay un mobiliario, no hay algo que pueda representar plenamente quién es Jesús, las funciones que Él cumple, como no lo hay, entonces se va tomando diversos objetos, diversos tipos. Por ejemplo, el cordero representa el sacrificio. Su sangre cuando es derramada, la sangre de Cristo, pero hasta ahí no vamos a decir que Jesús es literalmente un cordero. Cuando en Apocalipsis 5 se lo presenta como el cordero inmolado, se está hablando de el Jesús, el verbo hecho carne que se había sacrificado. Entonces, cuando hablamos acerca del pan, Juan 6:35, ahí Jesús declaró: yo soy el pan de vida. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Allí con la diapositiva que acompañamos tratamos de ser lo más precisos en la descripción. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Así como en el caso del arca del pacto. Ahora, en la mesa de los panes de la proposición, también Dios va estableciendo los detalles. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Cuando entra en función el santuario terrenal, nunca debía faltar el pan de la proposición. Así como el sacrificio conocido como el continuo, que se ofrecía mañana y tarde cada día, sea sábado, sea Pascua, sea cualquier fiesta, no dejaba de ofrecerse el continuo. De igual modo, el pan de la proposición estaría continuamente allí, símbolo del ministerio de Cristo. Cristo es el pan de vida. Los versículos 31 en adelante se nos habla acerca del candelero, otro símbolo de Cristo. Juan 8:12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y de forma similar con los otros mobiliarios, ahora se detalla cada característica del candelabro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Allí la imagen que ustedes ven trata de representar lo que se va describiendo. Pero ¿qué es lo que encontramos una vez más? Cada detalle es dado por Dios. No hay intervención humana. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Una manzana. ¿Y qué más dice? Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro.
una sola pieza, una obra realmente de alta ingeniería. Todos los detalles de una sola pieza. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Conforme al modelo. Se vuelve a repetir la instrucción dada en el versículo 9. En el 9 dice, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis conforme a todo lo que yo te muestre. Y en el 40 dice, conforme a todo lo que te ha sido mostrado. Al inicio, ten en cuenta que todo lo tienes que hacer según lo que te muestre. Y al final, ten en cuenta, hazlo según lo que se te ha mostrado. Lea usted el libro de Hebreos, capítulos 7, 8, 9 y 10, y encontrará allí el santuario celestial. Si hay un candelero, si hay panes, si hay la mesa, como vamos a ver más adelante, el altar del incienso, cada uno de ellos era un tipo del santuario celestial y cada uno de ellos representaba una característica de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Todo fue hecho conforme al modelo, sus detalles, todo ello. Y recuerden, una preciosa perla con el cual me quedo. Usted decida con cuál de las perlas se queda. Cuando ofrendemos, ofrendemos voluntariamente y de corazón. Voluntariamente y de corazón. Que Dios te bendiga. Amén.